bajémosle 2 grados de temperatura a la ciudad. Esa propuesta a mí me llamó la atención y me gusta. El tema de la calidad del aire se volvió un tema vital en la ciudad. Tenemos que construir como ciudad un centro de inteligencia territorial. Falta Aquí autoridad. se requiere un alcalde que quiera ser alcalde y que haya un alcalde que no tenga otra agenda. Carolina Mejía como alcaldesa. Yo creo que la mejor manera de evaluarlo es buscar su propuesta. Amigos de la entrevista de hoy, bienvenidos. Federico Castillo les saluda y como siempre agradecerles su sintonía y reiterarles que se suscriban, que compartan y que comenten este contenido que hemos creado para todos ustedes, para su disfrute, para su opinión y que nos acompañen a crecer esta comunidad. Hoy vamos a tener un conversatorio, un diálogo electoral, pero un diálogo electoral con visión municipalista, porque tenemos a Domingo Contreras, candidato de la Alianza Rescate RD y sobre todo un hombre ya muy conocido en estas lides políticas y un experto en temas de municipalidad. Domingo, gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de hoy. Gracias a ti, Federico. Este es un tema que con un café. Claro, no eso viene por ahí. Eso viene por ahí. Largo y tendido, eso viene por ahí. Este es siempre un tema que a mí me pasa, que a veces nos invitan a una casa a compartir sobre los temas de ciudades. Y uno piensa, como la gente tiene tanta oferta de entretenimiento en toda esa plataforma, sin embargo, cuando nos adentramos a hablar de la ciudad y de las posibilidades de las cosas que nos gustan disfrutar de una ciudad, eso se vuelve una discusión interesante. No, y la municipalidad yo creo que tiene la relación más directa con el ciudadano que cualquier otro tema, ¿eh? Y hay mucha gente que quizá lo desconoce. ¿Qué hay de diferencia entre la propuesta del Domingo Contreras del 2020 como candidato a alcalde a la de ahora? Mira, yo te diría que un orden de prioridad y quizá un enfoque más diferente, más desde lo particular, más de inducción que de deducción. Porque, por ejemplo, yo siempre he tratado el tema de la sostenibilidad porque es un tema que lo trabajo desde el Centro de Innovación Atabey, pero probablemente debemos ir a los temas más específicos, aunque al final construyamos un cuadro que está llamado a sostener ese concepto de empujar nuestra responsabilidad. Pero, por ejemplo, también hay temas que las circunstancias lo han hecho relevante. Exacto. Cuando yo planteé la otra vez, bajémosle 2 grados de temperatura a la ciudad. Esa propuesta a mí me llamó la atención y me gusta. Entonces, no se entendía. Después yo me puse a seguir investigando el tema del efecto de isla de calor que tiene la ciudad de Santo Domingo, pero no es solo la ciudad de Santo Domingo. Los entornos urbanos, que se ve la expansión de la construcción, el concreto, el asfalto, todo este tipo de materiales tienden a acumular calor y tienden a cambiar el microclima de esos espacios. No es solamente la ausencia de árboles, sino todos esos elementos que tú estás mencionando. Es correcto. Entonces, de pronto esto se ha visto también, se han encontrado el fenómeno del cambio climático. Fíjate que este año fue el año más caliente del planeta Tierra. Claro. Y cuando uno mira la mancha calórica en un mapa del planeta, se va dando cuenta y ya es muy concreto la cantidad de incendios en Australia, en California. Claro. Inundaciones donde no había. Nosotros mismos. Nosotros mismos hemos vivido el efecto de todo este proceso. Pero hablando del calor, entonces, en Roma, este año pasó un fenómeno que los obreros de la recolección de la basura se murieron 6 compañeros y tenían muchos problemas con el tema del calor. Por lo mismo también la misma vestimenta que se le coloca y terminaron haciendo una huelga y Roma tuvo un colapso turístico este año resultado del calor. Bueno, y en sintonía con eso que dices, la cantante Taylor Swift canceló un concierto en Brasil por una ola de calor. Bueno, al mismo tiempo que estaba ocurriendo el fenómeno de lluvia aquí. Bueno, entonces tú dices, contrale, son cosas como... No, porque la corriente, obviamente el planeta se mueve en esa dimensión. Yo antes le decía a los amigos, ven, vamos a ver el fenómeno de la arena del desierto del Sahara. Y muchos
porque se podían ver desde que cuando estudiábamos frente al malecón, pero hoy la gente dice, están las arenas del desierto del Sahara, que entonces tienen un efecto positivo para el medio ambiente, pero tienen un efecto a veces negativo para las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas o tienen algún determinado síntoma. Exacto, sí. Son asmáticos o tienen alguna tienen su sistema pulmonar lo tienen comprometido, su sistema respiratorio. Ya, por ejemplo, el tema de la calidad del aire se volvió un tema vital en la ciudad. A veces no es un tema que hablamos con frecuencia. No. Pero después del COVID, el tema de la calidad del aire está muy ligado a tu vía respiratoria y mucha gente quedó con dolencia y con situaciones permanentes. Entonces, estos no son los temas que regularmente discutimos en la campaña, pero hoy estos temas son vitales. Las ciudades tienen sistemas de monitoreo de la calidad del aire, de la mancha calórica, del ruido, que son de los temas que todos tienen, por ejemplo, ya se han desarrollado capacidades, se han desarrollado tecnología, por ejemplo, unas mediciones satelitales que te permiten en línea poder informar a los ciudadanos para que los ciudadanos o se pongan... Y esa información tú la guardas en la nube y hay un data center que tú puedes ir controlando. Correcto, y monitoreando. Puede tener un app. Y en una aplicación, exactamente. Si tú miras ahora mismo en cualquiera de las grandes ciudades, San Juan de Puerto Rico, tú dices, ¿cuáles serán hoy? ¿Cómo anda la calidad del aire? ¿Cómo andan las temperaturas hoy? ¿Y cómo anda la mancha de ruido? ¿Cuáles son los lugares más ruidosos? Y justamente cómo anda la mancha calórica del Distrito Nacional, que es donde tú estás contendiendo ahora mismo. Mira, una de las cosas que hablamos, el 4 de noviembre, cuando tuvimos aquella lluvia estacionaria, fue un fenómeno donde pasa igual como pasa con los tornados, que una nube... Pégate un poquito más. Sí, que una nube cargada de agua va pasando y sube una columna de aire caliente y ese aire caliente se mezcla y se vuelve muy potente torrencialmente. En el caso de los tornados, una corriente de aire caliente que sube, se mueve con aquello y aquello gana una energía destructiva. Por eso, fíjate que son en el desierto de Arizona, los lugares son lugares sumamente calurosos donde se generan la mayoría de estos fenómenos. Entonces, la ciudad de Santo Domingo tiene ese efecto. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tener informaciones de calidad. Por eso, una de las cosas que me queda muy claro que tenemos que construir como ciudad, sea que sea conjuntamente con un convenio con las universidades, es un centro de inteligencia territorial que pueda tener estos datos para tener específicamente cuáles son los puntos más calurosos de la ciudad. Así mismo como debemos tener un mapa de los puntos críticos que se inundan. Yo sé, punto crítico, la Guarocuya, en el nivel de la laguna frente al Parque La Pradera. Sí, son puntos bajos de la ciudad. En la Churchill. La Churchill. Y hay una también por ahí. En la Lorenzo de Pradel, creo que es por donde está el Club Los Prados. Correcto. Ahí como que hay una... Correcto. Por ejemplo, los Cacicazgos, la Ceiba con la Selene. Ese es un punto crítico. En la Quinto Centenario. Sí, frente a encima de la Tunti Cáceres, que está debajo el paso a desnivel. Ahí se ha ahogado muchísima gente. Claro, pero entonces, y así lo podemos levantar. Los 15, tú te vas a los Girasoles, que son cañadas, porque la vía cruza por encima de unos sistemas de cañada que no operan en los tiempos normales, pero cuando vienen los aguaceros, como es la punta, son los lugares de drenaje normal de la ciudad, de esos puntos. Entonces, eso te permite tener ese mapa y poder medir en tiempos reales cuando hay aguaceros como este, te permite tener un plan para los organismos de emergencia. Eso le corresponde a las alcaldías. Es que eso es el territorio. ¿Cómo tú vas a poder actuar? ¿Cuáles alcaldías en el mundo lo tienen? No en el mundo. Vámonos a la región. El Caribe, Centroamérica, Colombia. Costa Rica, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Rosario, cualquier ciudad ya, Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo. Cualquier ciudad, no importa, porque eso tampoco es muy costoso. Ajá. Ya, por ejemplo, para que tú tengas una idea, la mejor empresa, que es una empresa española, se llama Cunat,
un dispositivo de eso cuesta $5,500. Si nosotros, por ejemplo, la capital necesita unos 24, 28 dispositivos. Estamos hablando de unos casi $250,000, lo que tendríamos que invertir para adquirir la infraestructura y probablemente nos costaría unos $10,000 a $12,000 anuales pagar toda la suscripción. Exacto. De tener toda la información. El mantenimiento y todo eso, sí. Porque es muy fácil. Son dispositivos con unos conos que tú los sustituyes cada 2 años en el tema del mantenimiento. Y lo otro es un tema para darte la data en el tiempo. Entonces, tener estos centros ya es vital. Por ejemplo, tú puedes tener en tiempos reales ver cómo se comportan la escorrentía de agua y después puede generar modelar, decir, si fueron 80, ¿cómo se comportó? Si fueran 400, y si fueran 800. Exacto. Y entonces tú te puedes preparar para escenarios sumamente adversos, que es lo que nos toca, digamos, desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático. Por suerte hemos desarrollado estas capacidades, entonces tenemos que prepararnos para adaptarnos. Pero, Domingo, el tema de bajarle la temperatura a la ciudad es arborización masiva, es identificación, descongestionamiento de centros económicos, porque al distrito, ¿cuántas personas entran todos los días? Mira, es una combinación de factores. De factores. La principal herramienta es la arborización. Hay que sembrar. La segunda, por ejemplo, temas como este que son normativos, en vez de que los techos sean negros, deben ser blancos, para que en vez de que absorban el sol, lo refleje. Exacto. Los puntos más críticos, calurosos, si hay una industria, lo correcto es relocalizarla, reubicarla, porque puede que la cantidad de calor que se genere en ese punto, lo conveniente sea moverlo a otro lugar. Sí, porque donde había un árbol, está el lobby de un edificio de apartamentos ahora. Es correcto. Pero, por ejemplo, la misma política de expansión urbana te indica que debe haber un fondo verde que le permita a la ciudad comprar lotes de terreno que se queden siendo pequeños parques. Exacto. Porque ya tampoco el costo inmobiliario que tiene el terreno, pero si tú compras 300 metros, si compras 600 metros, si compras una casa, a veces, por ejemplo, hay viviendas que están llenas de árboles, que los dueños de ellos no han cedido a la presión inmobiliaria. Eso es verdad. Y ellos están dispuestos mejor a vendérsela a la ciudad y que su casa se quede siendo un parque al servicio. Eso es interesante. Entonces, pero hay muchas casas que quedan así. Sí. Yo te lo digo porque yo he hablado con propietarios que me han manifestado. ¿Y prefieren no vendérselo a un desarrollador? No, ningún desarrollador ha podido comprárselo. Y ellos tienen mejor la intención. Obviamente al precio que valga. Si además tú le dices, este lugar donde ustedes han vivido, que lo han querido preservar, le vamos a poner el nombre de ustedes. Sí. Lo vamos a dejar como un parque y le vamos a pagar la tasación que indique el valor del terreno. Claro. Pero con el compromiso, y ahí nos hacen una rebajita dirigido a eso, por la característica que puede haber. Yo creo que la ciudad tiene una oportunidad en ese sentido. Por eso es tan importante tener una política en que la ciudad entienda que en medio de la expansión vertical también tiene que haber una mano de la municipalidad para preservar lugares verdes en medio de Piantini, de Naco, de muchos otros lugares, del ensanche Espaillá. Tú tienes muchos de los sectores populares nuestros, el ensanche Luperón, donde tú tienes casas que tienen en el patio unos troncos de caoba o de mango, que mañana lo conveniente no es que se convierta en un edificio, que aunque los vecinos hayan construido edificios, termine siendo un área verde. ¿Dónde entra el tema del drenaje pluvial? Claro, nosotros necesitamos hacer inversiones importantes, transformaciones, pero hay una parte también de la responsabilidad ciudadana con el tema del manejo de los desechos sólidos. O sea, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Y si realmente es incosteable meterle mano al drenaje pluvial, porque ahí he visto opiniones que dicen que eso cuesta 18 mil millones de pesos, que los recursos no están, pero... Yo te pregunto a ti, si a alguien le hubiesen dicho que nosotros íbamos a tener una ciudad de este nivel de torres hace 20 años,
Le ha dicho que era imposible. No, yo exacto. recuerdo que cuando se anunció la primera línea del metro, la gente dijo que esta ciudad no estaba preparada para tener metro, que eso era una idea de Nueva York. Exacto. Ahora tenemos metro, teleférico, tranvía, etcétera. Y no solo eso. Tranvía en Santiago. Sino que cada gobierno que viene ya extiende la red de metro. Sabemos que la red que tenemos es insuficiente. Hay muchas áreas de la ciudad que no se ha conectado y que son vitales por la cantidad de personas que viven, pero están planificadas. Se irán llevando paulatinamente porque son sistemas de buena inversión, pero también de gran impacto. ¿Pero qué resulta? En el caso concreto de la capital, nosotros de las líneas troncales de sistema de galería tenemos 3 de las más importantes. Nos faltan 2, lo que quiere decir que se hicieron 3 anterior y se pudieron hacer y fueron costeables y no generaron, es más, ni siquiera préstamos se hicieron se hicieron con fondos del presupuesto. Lo que te indica que tenemos la capacidad. De hecho, tenemos las máquinas que son del gobierno, que son las mismas máquinas de la UPRE. Por ejemplo, en la Núñez de Cáceres, de la Gustavo al Mar Caribe, se hizo un sistema de galería que tiene 2 kilómetros, 2.000 metros, y tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo, que es lo que necesitamos hacer en la Churchill y en la Lincoln, y después interconectar en el paso del tiempo. Ahora, ¿de dónde provenir los fondos? Nosotros hemos identificado una fuente para que esto deje de ser una discusión del gobierno central y la ciudad tenga un fondo propio, que es el IPI, el impuesto a la propiedad suntuaria, que en la actualidad es un impuesto que cobra, el último año cobró 322 millones, es decir, vamos a aproximadamente 5.000 millones. Ese fondo ya daría para hacer las inversiones, se pueden desarrollar esta obra, esta interconexión, pero no basta. Estamos hablando de la infraestructura que hay que ir paulatinamente desarrollando, pero hay temas que, como tú mismo lo señalaste, los invernales, que es el área del contén, donde están los pozos filtrantes para que el agua se vaya al subsuelo, en este momento están la mayoría colapsados o están dañados porque están llenos de plástico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos damos cuenta que nosotros tenemos un desafío con el plástico. Y lo que he dicho, pongámosle un precio a cada botellita, $1. Hoy una botellita, por ejemplo, de agua cuesta 15 pesos. Uno de esos 15 pesos debería ser para recuperar el envase. Exacto, para la recolección. Así mismo como la botella de la cervecería de vidrio o de todo su formato valen 1,50. Exacto. Y existen los puestos de botella, de botellero, que es una red de botelleros que recopilan millones de esta botella. Sí. Tú no la ves esta botella tirada. En mi sector había un señor que le decían Chachito, que él vivía de eso, él crió a sus hijos recolectando botellas. Los otros días yo estaba en Capotillo y Balaguer, que le dicen al señor que tiene el puesto de botella, porque se parece así. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque hicimos una ley, hay un fondo, yo digo a la capital, dediquémosle 500 millones cada año para que miremos el motor que implica esto. Pero además, esto se vuelve una oportunidad. ¿Cuántas personas nuestras no se pueden levantar 2.000 pesos al mes llevando esta botella a los puestos? Se pueden colocar máquinas donde ellos la entren en la botella, la máquina le da un ticket y lo pueden cambiar por comida. Sí. Y creo que en el aeropuerto se está haciendo algo así, en el aeropuerto internacional. Hay lugares, pero aquí nosotros tenemos que fundar, así como la cervecería y otras empresas que usan envase de vidrio, terminaron refundando de nuevo la industria del vidrio aquí en Pedro Brán, a la salida hacia el Cibao. Nosotros necesitamos que los industriales nuestros que ya vienen en eso terminen de disponer de la materia prima que está aquí, pero que está regada, se la podamos crear un mercado y podamos crear la cadena de valor para que ellos dispongan de esos materiales. Yo creo que esa es una de las tareas que yo desde el día cero pediría el primer fondo del ayuntamiento para iniciar de 100 millones, para iniciar la cadena de valor del plástico. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unas fundaciones en la zona norte de la ciudad, Escoba, Fundemapo, Fucosaguasigua, hay una que está en la Fundasursa. Este grupo de estas 5 instituciones que surgieron de un proyecto comunitario
y que con el apoyo el ayuntamiento les paga $25 por tonelada de la basura que ellos llevan fundamentalmente a una estación de transferencia que está en Villa Agrícola, que se ha convertido en un vertedero por el descuido que se tiene. Fíjense que este año fue el año de mayor dengue en la capital. Todos los hospitales abarrotados. ¿Por qué? Porque estas empresas, el ayuntamiento, esta organización o esta fundación, el ayuntamiento la está dejando quebrar. Debe mejorarle el pago. Porque en su momento, 5 de esos dólares se usaban para que ellos fumigaran y controlaran los mosquitos. Servían también para ellos limpiar los invernales. Ellos desarrollaron un proyecto de una empresa recicladora de plástico que fue generando una cadena, y ellos también generan cursos y obras comunitarias. Es decir, que una parte de esos recursos que obtenían una pequeña ganancia se convertía en una inversión social en su sector. Entonces, ahí hay una base importante con ellos para emprender en sus sectores el reciclaje a una escala que ya hay una experiencia. Ellos tienen un lugar para recibir los materiales, tenían máquinas compactadoras. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver con todo el sector productivo y con esta herramienta que ya tenemos comunitaria, cómo desarrollar el reciclaje, que está destinado a generar valor económico, pero sobre todo también a cuidar nuestra infraestructura del drenaje de la ciudad, que ya van 20 muertos. Sí. Yo digo, y cualquiera de nosotros puede ser. Pero 20 muertos registrados ahora, pero tú que mencionaste el desnivel de la Tunta y Cáceres, por ahí en la época de Balaguer, saliendo el gobierno del 86-90 de Balaguer, por ahí varias familias se ahogaron. Sí, porque eso ahí se tapa. La gente ha ido aprendiendo un poco, pero mírate que inesperadamente, Canti, se dañaron la primera vez 5,000 vehículos. Exacto. Pero ahora se dañaron 25,000 vehículos. En Galá, en La Pradera, en Los Cacicascos, en Piantini, en parqueos soterrados totalmente colapsados. Porque también hay un tema con el asfaltado. El asfaltado se ha sobreasfaltado. Se ha colocado, en vez de que el asfaltado quede por debajo de la acera. Se ha colocado por encima de la acera. Y lo que hemos hecho con estos aguaceros, que el agua se conduce hacia los sótanos y lo convertimos en una piscina. Sí, se hace así en lugar de hacer así. Y la gente ha pagado un alto precio. Entonces, ahí hay un tema normativo y de control y de una dirección de obras públicas del ayuntamiento, que no es solo para construir y supervisar una obra, es para también ayudar a supervisar la aplicación del asfalto y de otras obras que tengan acorde con la normativa, porque invertimos un dinero para perjudicar a la gente. Entonces no tiene sentido. Sí, porque solamente se dice que el ayuntamiento construye aceras, ¿verdad? Correcto. Y construye parques. Pero en el caso de las calles, el ayuntamiento le corresponde las aceras. Y lo invernales. Y lo invernales. Entonces a la pública le corresponde la calle. El asfalto. El asfalto, ¿verdad? Pero quien va a usar el asfalto es el ciudadano. No el ministro de Obras Públicas solamente, es el ciudadano. Y tiene que intervenir el ayuntamiento. Es correcto. En esa gestión. Porque eso se hace en coordinación con el ayuntamiento. Claro. Y de hecho, por ejemplo, el ayuntamiento indica dónde hay temas de bacheo, que donde hay hoyo, que lo tienen que tapar. Fíjate que el ayuntamiento antes llegó a tener su propia planta de asfalto, que la tenía al final de la carretera Sánchez, porque a veces tú no puedes depender solo de obra pública. El ayuntamiento se ve obligado a tener que contratar asfalto para poder mantener el bacheo, porque a veces tú le dices, vengan a asfaltarme, y eso dura, porque ningún ingeniero quiere ir a hacer bacheo porque no gana mucho dinero. Ahí no hay vida. Pero el departamento de obra pública del ayuntamiento puede perfectamente con sus obreros realizar esos procesos de bacheo. Y en el caso, y lo comentábamos aquí incluso con un diputado del PRM, Elías Matos, que él tiene una preocupación muy parecida a la tuya con el tema del drenaje pluvial. Todas las calles que mueren en la Independencia o en el Malecón, ¿tú consideras que tenemos que intervenirla para que tengan un drenaje pluvial adecuado? Porque tenemos la Núñez, tenemos la Churchill, pero falta. La Lincoln no creo que esté intervenida a ese nivel. Faltan la Lincoln y la Churchill para completar el sistema troncal. Pero, por ejemplo, si tú te das cuenta, en el Malecón hay una rejilla para que el agua se vaya al mar, que la misma
la misma George Washington se te inunda. Sí. Yo creo que en el único lugar del mundo que una avenida a 10 metros del mar se inunda. No, lo que pasa es que tú sabes... En condiciones normales, no en fenómenos atmosféricos extraordinarios. Lo que te indica que la infraestructura de desagüe que tiene no es la suficiente para desaguar a la velocidad de un fenómeno grande. Entonces, todo eso hay que revisarlo para mejorarlo y generar mayor área en que el agua se pueda descargar a mayor velocidad. Lo que te digo, los otros días propusimos unas 8 medidas. Algunas son como esta de identificar los fondos para darle seguimiento, que no sea un tema puntual porque ahora hay un pico, porque hay una tormenta, que fue un tema en el que realmente las autoridades fallaron. Claro. Tuvimos el 4 de noviembre del 22 un problema, 10 muertes en la capital. Del 18 de noviembre después, 10 muertes más, pero ahora ya no fueron 5,000 vehículos, ahora fueron 25,000 y cantidad de familias que se le dañaron sus bienes, que quedaron afectadas, pero el ayuntamiento no tenía ningún plan, no desarrolló las acciones que se requerían, subestimó el impacto, lo dijo, sí, el cambio climático, pero no accionó. Sí, pero que no te lo podemos echar todo al cambio climático, porque entonces no vamos a pasar todos los años con cambio climático y no vamos a hacer las cosas. Es que tenemos que adaptarnos y proceder a tener el plan de emergencia, hacer las pequeñas cosas que se requieren y las grandes cosas que se llevan más tiempo y cuidar a nuestra gente, que al final de cuentas de eso se trata. Yo digo, y una de mis políticas será ni un muerto más, ni uno más en esta ciudad, porque tomemos la medida de emergencia que se corresponde, porque iniciemos un profundo programa de limpieza de los invernales, porque iniciemos un plan con las propias torres y los lugares que se le inundaron los sótanos, de tener la rejilla correcta, claro, que se readecue el asfalto en los lugares que haya que readecuarlo, que revisemos la limpieza de los invernales, pero sobre todo con un plan hacia el plástico para nosotros poder resolver este tema. El tema del manejo de los desechos sólidos. ¿Qué hace falta para convertir la basura en una industria? Juanchi, dime a ver cómo van las cosas. Todo tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. ¡Julia! Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Mira, hay un proceso que estalla en no dejen que Domingo me vaya sin el café. En movimiento. Ya viene ahí. Por ejemplo, los recolectores del cartón son muchos en la ciudad y saben dónde buscarlo. Bien. Los del hierro, saben dónde buscarlo. Aluminio, cualquiera de esos materiales que tienen el vidrio, ya tiene un grupo de recolectores. ¿Dónde es que está el principal problema? En dos materiales. El plástico PET, porque no es el plástico de una silla, esos plásticos densos también tienen sus recolectores. Sí. Un galón vale como 2,50, a veces 3 pesos, y ese ya tiene buena demanda. ¿Dónde está el problema? En los plásticos de un solo uso, como el foam, la funda y la botellita. La botellita que no es de un solo uso. El PET puede ser reusado varias veces, pero no tenemos una industria y no hemos generado la cadena de valor. Y el otro son la materia orgánica. Okay. Entonces, yo digo que la comida. Correcto, las comidas y otros, por ejemplo, los mercados te traen que no ten comida, te trae desperdicio de la fruta, piña, de fruta, cáscara de plátano, tierras que vienen junto con los productos agrícolas. Entonces yo digo, vamos con lo orgánico, especialicemos la basura de los mercados y hagamos una compostera en un punto fuera para nosotros generar abono que ya vale dinero y que se puede integrar. Y el plástico, ya te dije,
que aquí tiene que lanzarse un programa con las propias industrias, porque en la misma ley está una figura que llama responsabilidad extendida del productor, que hace que los industriales tengan que acompañarnos en el proceso de valorizar. Y lo otro, tiene que moverse hacia la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso, de generar realmente una cultura que los propios supermercados, ya hay supermercados que lo tienen. Hay supermercados que lo tienen. Es decir, que ya no es algo que vamos a iniciar del ayuntamiento, es algo que ya comenzó, que nos tenemos que montar en ello y que tenemos que impulsar, y que hay que premiar ese tipo de buenas prácticas, promover la feria, promover los reconocimientos, promover fondos que sean concursables y ganables por las mejores prácticas. Es decir, promover desde la escuela una integración de los estudiantes, desde la propia empresa, que muchas de ellas se certifican como basura cero. Entonces, todo esto, hay como ese ambiente que hay que crear alrededor de la responsabilidad. No, y muchas empresas, por ejemplo, restaurantes, que no te dan sorbete. Y si te lo dan, te lo dan de pajilla o de papel. No. O sea, que también eso incide mucho. Domingo, el tema de la policía municipal. ¿Cuál es el rol de una policía municipal realmente? Porque la gente dice policía y ya se va a lo represivo. ¿Qué busca un policía municipal? Mira, ¿qué hace? Un policía es un ciudadano que educa a ciudadanos. Ese debe ser el rol de la policía, y debe tener, en este momento, cuida los espacios públicos, especialmente los parques, y también la policía municipal es muy importante para contribuir a proyectos que se tienen que consolidar. Por ejemplo, la policía fue muy útil para que la zona colonial se convirtiera en un lugar seguro, porque fue contribuyendo y coordinándose con la policía de turismo, con Sectur y con la Policía Nacional. Y tú puedes tener, por el perfil de la policía, el rol del ayuntamiento, que tenga una labor también educativa, que no la tiene la Policía Nacional, de decirle a los ciudadanos cuando tire una basura, cuando hay elementos que tienen que ver con la seguridad. A mí por ejemplo, el tema de ayudar en el tránsito, con el tema de convertir la calle en una vía. Exacto. Para invitar conflictividad y generar convivencia ciudadana, la policía municipal, conjuntamente con otras de las policías, puede jugar un rol importante. En los temas de seguridad, de llamada de emergencia, conjuntamente con los bomberos y otra policía, pueden esos puntos críticos para ayudar a acordonarlo, para ayudar a explicarle de una manera adecuada a los ciudadanos por qué se hace, señalarle la vía alterna que se tiene. Y, por ejemplo, ayudar, por ejemplo, que zonas como el Polígono Central se convierte en un lugar caminable. La policía municipal juega un rol. Por ejemplo, nosotros, el cerrar calle un domingo, un sábado, para que los vecinos hagan uso de ello. ¿Tú retomarías eso de Malecón libre, Cristo libre y otros puntos que se puedan identificar? Lo único que, por ejemplo, en el Malecón, yo pienso que el lugar más apropiado es hacerlo de la Máximo Gómez a la Lincoln, porque no te interrumpiría mucho el tránsito, porque le da una vía para subir en la Máximo Gómez, tomar otra vez la Bolívar y bajar, si quieren, en la Lincoln. Igual pueden subir en la Lincoln hasta la Independencia y se movilizan por la Independencia. Creo que uno va aprendiendo que en la situación que está el tránsito en la ciudad, cómo buscar los lugares que menos impacto generan de trastornar la vida normal del desenvolvimiento de la ciudad. Pero yo creo profundamente en esa política. Y el tema de convertir en una sola dirección algunas calles, ¿eso es viable? Claro que es viable. Hay que estudiarlo. Hay calles que se puede hacer, pero todas las calles, por ejemplo, tú vas a cualquier barrio nuestro, que la gente ha comprado vehículos y lo parquea a ambos lados. Cuando dos vecinos se encuentran o dos personas que están transitando, uno de frente, a veces eso dura media hora y a veces eso termina convirtiéndose en una pelea. Exacto. Hay algunos casos que ha devenido en la muerte o la agresión de uno por otro, porque ninguno quiere ceder. Hay momentos que ya la gente tiene unos traguitos de más. Entonces, ¿qué ocurre cuando la calle es de una vía? Que aunque los vehículos estén parqueados, siempre queda el espacio suficiente para que pueda transitar otro vehículo. Y eso facilita que haya convivencia ciudadana, que tú no tengas que generar esos roces, y eso es positivo. Es parte de la tarea del ayuntamiento promover
la convivencia ciudadana. El tema de recuperación de espacios. Hace unos días publiqué en X, el antiguo Twitter, que qué va a hacer el ayuntamiento, DGC, Intran o la organización que tenga que ver con la recuperación de espacios de la calle. Hay demasiados vehículos abandonados en el Distrito Nacional. Es que no hay identificación. O sea, a alguien se le daña un carro, lo deja ahí, la DGC pasa, no pasa, o sea, sobre todo en los sectores populosos. Y como que a nadie le interesa eso. Mira, nosotros teníamos antes un programa de cacharrización y se hacía con la DGC, se preparaba y se organizaba por sectores, se daba un aviso para que el propietario lo movilizara después que se identificaban. Si los vecinos también, si tú lanzas una campaña ahora que es más fácil por los apps, te lo mandan y tú le vas poniendo una programación para movilizarlo, porque estos lugares se convierten en sitios peligrosos e insalubres en todos los sentidos que estamos hablando. Yo creo que, y el tema de la recuperación, mira, Defensoría y uso del espacio público, que es el área del ayuntamiento, es una idea de Domingo Contreras. Surgió bajo la Secretaría General como parte de la experiencia de Bogotá. Claudia Galvis, que era la directora Bogotá es como la ciudad referente para América Latina, para las ejecutorias municipales. Mira, ¿verdad? hay ciudades, Bogotá es un referente muy importante, Curitiba en Brasil. Curitiba lo fue en tránsito y transporte, Bogotá lo fue en cultura ciudadana, este tipo de convivencia ciudadana, el uso de la ciudad. Y hay muchas otras ciudades que poco a poco han ido ganando espacio. Por ejemplo, Santiago de los Caballeros se está convirtiendo en un referente regional. También. Se ha ganado ese espacio por todo el tema del arte urbano, por la recuperación y limpieza de la ciudad. Yo creo que en el caso nuestro de la capital, que es una ciudad de un impresionante crecimiento inmobiliario, sin embargo, mira que se ha hecho una red de parques que la gente aprecia, pero la gente tiene miedo, la inseguridad. Nosotros tenemos que ganarle espacio a la inseguridad. Yo digo que el propio lugar, después de la zona colonial, el polígono central, se lo tenemos que ganar a la delincuencia, que los vecinos de ahí cualquier día puedan salir a caminar. Y si queremos, podemos hacer un ensayo de cuántos policías, dónde tienen que estar apostados, los vehículos que tienen que mover, el plan de seguridad que requiere ese lugar con la coordinación que se requiera, pero también los vecinos que tienen lugares donde realizan las actividades lúdicas, recreativas, que esos lugares estén iluminados, tengan cámaras de seguridad, tengan buena acera, que la patrulla policiales que están en esos lugares intensifiquen su patrullaje en determinados horarios. Pero otro espacio que hay que ganarle es que nosotros tenemos un metro. Un ciudadano que viva a menos de 1 kilómetro debería, en un perímetro de 1 kilómetro, debería ir caminando de su casa a la parada del metro. Y nosotros deberíamos ver cuáles son las paradas de mayor uso y cuáles son las aceras, esos espacios. Exacto. Para recuperar esa acera, para iluminarla, para que haya una vigilancia en hora de la mañana y en hora de la noche, y para que los ciudadanos paulatinamente recuperen el hecho de ir masivamente. Uno lo ve que en alguna ruta ellos se ponen de acuerdo y van toditos. Sí. Nadie se quiere quedar atrás, porque el que se queda atrás se expone a que termine siendo víctima de un acto delincuencial. Pero si tuviéramos una política deliberada, dirigida a reforzar el valor de caminar y del uso peatonal desde el metro a su casa y de su casa hacia el metro, con horario, con ruta claramente establecida, nosotros veremos cómo eso en el tiempo después ni siquiera necesita de la policía. Entonces son de las cosas concretas que hay que hacerlas, porque hemos hecho la infraestructura costosa, pero no hemos ganado lo simple, caminar, que es una de las cosas a las que mucha gente paga para ir a París a caminar, para ir a Nueva York a caminar, para ir a caminar en un mall, pero deberíamos, en el caso nuestro, caminar, porque caminar es un tema también de salud que es muy importante. ¿Cuáles son las dos principales dolencias que vivimos los capitaleños? Diabetes e hipertensión. Claro. Y ambas tienen que ver con estilo de vida sedentario. Exactamente. La gente está muy atada a la silla, está muy atada al vehículo. Quiero devolverme un poco con el tema del potencial impuesto o tasa
al IPI para inyectarlo a la municipalidad. Para eso hay que hacer alguna modificación de ley. El presidente tiene que involucrarse. ¿Cómo se haría? ¿Cómo está estructurada esa propuesta de Domingo en caso de llegar a ser alcalde? Lo he hablado con Omar Fernández, digamos, como lo que encabezamos esta alianza en la capital. El único territorio del país donde el senador y el alcalde son concurrentes aquí. Y tenemos que tener una mesa común de trabajo, que es el Consejo de Desarrollo de la ciudad. Que en esa mesa hay que sentarle a José Miguel González Cuadra, hasta Pepín, hasta Lovicini, pero hasta las universidades, INTEL, la UAS, la UNFU, AP, las asociaciones de comerciantes, todo el estas mundo. fundaciones que estoy hablando, 15 o 17 figuras del poder de la capital. Y tenemos que tener un plan a 10 años de la ciudad. Y tenemos que tener las herramientas que se requieren para que ese plan no sea una teoría de un libro con las cosas que hay que hacer, sino que se lleva al plan operativo anual. Una parte se hacen en el ayuntamiento, otras se hacen en el presupuesto nacional y otros se hacen con esta figura que se puede ser un fideicomiso para que tenga vigilancia también de este consejo, que no sea solo un tema de la intervención del ayuntamiento, en el que podamos especializarlo para el drenaje, para la movilidad y para la seguridad, y que lo vayamos enfocando, vayamos haciendo conquistas como la que estaba planteando aquí. Entonces, en el caso del IPI, nosotros tenemos pendiente una ley de capitalidad. Muchas de las ciudades capitales de Iberoamérica tienen una normativa. De hecho, Santo Domingo lo tenía. Aquí había, cuando se modificó la ley, había una ley especial que se hizo para la capital. Nosotros queremos recuperar ese estatus. ¿Por qué? Porque esta es la única ciudad del país que recibe cerca de 2 millones de personas todos los días, que no son de aquí. Sí, no lo tiene en ningún otro lugar. Claro. Y esa población flotante, además de que siendo este el centro más importante, implica un costo y un servicio que hay que darle, que no lo tiene que dar el resto del país. Por lo tanto, hay que proveer de las herramientas que requiere este centro. Pero además, nosotros generamos cerca del 40% del PIB del país. Y es justo que se hagan las inversiones que tienen que hacerse paulatina, con un criterio de inversión y de desarrollo para la ciudad capital. Pero mira, no es posible hoy que esta metrópoli sea más insalubre, tengamos hoy un récord de dengue, sea una ciudad insegura, que la gente no pueda caminar, ni el que compró un apartamento de 1 millón a 50 metros pueda irse a desayunar sin miedo a que lo asalten o que le pase algo en el camino. Pero tampoco el que compró y parquea un vehículo en el sótano, en su parqueo, que en la próxima lluvia no termine inundando, tenga el miedo de recoger el vehículo para irlo a parquear fuera, porque dejarlo ahí es un peligro de que se le dañe. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que trabajarlas. Esta ciudad tiene que ir presentando una oferta de ser más amigable, de que la gente pueda caminar hasta el metro, de que podamos esta dinámica del cuidado de la salud que se instala en los parques Mirador, en la Pradera, en el Botánico, en el Panamericano, sea más extensivo a muchos otros lugares, a la orilla en la acera del cementerio de la Máximo Gómez, que los vecinos de Villajuana, de esos sectores, tengan en las 4 esquinas unos policías en la mañana para que ellos hagan su ejercicio, caminen. Que esa dinámica de cuidado de la salud y del cuidado del entorno, que aquí reciclemos, que haya una responsabilidad, que aquí comience a haber consecuencias con la gente que tira la basura en la cañada, que tira la basura cuando está lloviendo. En la calle. Entonces nosotros tiene que haber un régimen, tiene que haber una campaña educativa que nos eleve el orgullo, pero también que eleve el pulso de que aquí tiene que haber orden y cumplimiento de la norma. Porque hay una ausencia de autoridad. Porque yo te voy a decir algo, y lo he dicho. O sea, la gente siente que falta aquí autoridad. Aquí se requiere un alcalde que quiera ser alcalde. Alguien que venga a trabajar, que trabaje con los actores. Porque el capitaleño es muy dado a contribuir. Fíjate que el mismo sector privado ha estado dispuesto a ayudar a hacer parques. Y ha creado iniciativas, por ejemplo, Ecorred es más ecológica, pero tiene que ver, Tanubi, están otras iniciativas.
Domingo, creo que República Dominicana es de los pocos países donde el sistema de transporte público no es administrado por las alcaldías. Cuando el gobierno central planifica su metro, sus monorriel, su tranvía, todo lo que eso implica, ¿consulta a las alcaldías? Mira, yo creo que no. Pero ahora que está el Intran y que el ayuntamiento, que esa es una de las cosas que yo voy a asumir mi rol como alcalde en el Intran. Porque es que el ayuntamiento tiene un rol en su territorio que hay que asumirlo para poder contribuir a hacer mejora. Porque, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Hacer que la ciudad sea más amigable, que tengamos menos, que el tapón dure un poco menos, que hagamos que los camiones, por ejemplo, que el transporte escolar sea colectivo, que eso lo trabajó David Collado, lo dejó casi en un pacto con los colegios, que en vez de que miles de vehículos vayan a llevar los estudiantes a los colegios, vayan cientos de vehículos. Es decir, que esa escala se disminuya, que el transporte de carga se mueva lo más nocturno que se pueda después de hacer un estudio con la empresa para ayudar a agilizar el tránsito y mejorar la calidad de la movilidad vehicular en la ciudad. Yo creo mucho en ese esfuerzo que hay que hacer. Es un esfuerzo, es un desafío importante. También hay muchos temas de tipo educativo, de malas conductas, pero también hay un tema de organización, que es lo que han hecho todas las ciudades. A eso hay que trabajarla, crear un equipo. Aparecen las personas como el coronel Sosa en Zona Colonial, que él es un símbolo del logro de la seguridad de Zona Colonial. Conjuntamente con el clúster turismo que generamos ahí, logramos de pronto poner a todas las organizaciones a trabajar en un mismo propósito y apareció el recurso humano alineado a ese propósito. Entonces, eso solo se ocurre cuando se está trabajando intensamente. Cuando un médico, usted tiene un José Joaquín Puello, cuando el tiempo lo va depurando, claro, del talento, la dedicación, la pasión, y de pronto viene el equipamiento, vienen las condiciones, y después usted genera una eminencia de la medicina. Pues igual va pasando en el territorio. En estos desafíos que tenemos, cuando uno tiene una mirada de largo plazo, si usted crea el Consejo de Desarrollo para garantizar que esto no sea un programa de una gestión y que cuando venga el otro partido sostenible, venga y vote los mejores recursos humanos para poner al compañerito de la base, que ya eso hay en un campo profesional que aquí ya se tiene que ir respetando en el planeamiento y en estos temas que estamos hablando. Yo no sé si Domingo Contreras tiene esto en agenda, en su propuesta, pero yo soy partícipe de que, por ejemplo, el malecón, en la zona que tú has mencionado, entre Máximo Gómez, quizá un poquito más hasta la Lincoln, y la Avenida España, ya eso no le va a corresponder a Domingo, le corresponde al alcalde de aquel lado, estructurar una especie de programa de instalación de restaurantes móviles en el malecón. Y esos restaurantes que están en el casco urbano, en la Churchill, en la Lincoln, te puedan crear en el malecón una especie como de localidades o sucursales boutique, donde la gente también pueda disfrutar de esas ofertas, pero que toda la gestión de desechos sólidos sea por el ayuntamiento. O sea, tú te vas a instalar aquí, yo te voy a alquilar 15 metros y tú me instalas ahí, qué sé yo, un food truck, lo que sea, pero el ayuntamiento va a velar porque tú lo operes de manera efectiva. Y eso dinamizaría, porque nosotros el malecón, qué sé yo, bajamos para el desfile y el 31 de diciembre y más nada. Mira, Federico. Y el malecón se muere. Federico, a largo plazo, porque aquí está, por ejemplo, está Bocao, que es un evento. Sí, eso es un evento anualizado. Anualizado, sí, de mucha calidad. Pero ya con los food trucks desarrollamos una capacidad para generar una oferta ya de calidad. Claro. Según así se pueda realizar. Pero el gran sueño, y es un proyecto que llegamos a mirar, es que en el malecón podamos hacer una playa. Están dadas las condiciones. En el área de Guivia. En esa área. Sí. No, del área que te estoy diciendo. Ok. La batimetría, es decir, la profundidad de esa zona y el desvío de una corriente para en un punto los estudios se llegaron a realizar. En el futuro, ese es uno de los proyectos. Porque esta ciudad no tiene esos grandes proyectos para que fíjate que para que las grandes masas capitaleñas puedan disfrutar la ciudad con las cosas que nos dio la naturaleza. Exactamente. Recuérdate que cuando se ponía en la piscina que hacía Roberto ahí sí, en Semana Santa,
le era muy atractiva a los vecinos, o Brillante Navidad, estos eventos, pero eventos también que implique poder utilizar la infraestructura que nosotros tenemos, porque esta es una capital que está muy agresiva. Nosotros tenemos que hacer que la capital sea amigable, que nos pueda ofrecer. Y esa es la capital que este proyecto, por ejemplo, este Consejo de Desarrollo tiene que trabajar, porque no son los proyectos de una gestión, porque ahora mismo la prioridad tiene que ser lo que estamos hablando, drenaje. Sí, indudablemente. Reciclaje del plástico, transporte, ganarle espacio a la seguridad, mejorar las aceras, iluminación, seguridad para el peatón, organizar la ciudad, comenzar a hacer un plan de educación y de consecuencia. Son como las prioridades, armar este consejo para ir desarrollando la línea matriz, generar la normativa para disponer de los recursos que se requieren con el IPI, traspasándolo mediante ley a un fondo especializado para impulsar estos temas. Entonces, esa tarea, arborizar esta ciudad, como te lo decía, colocar 1 millón de árboles de pequeño arbusto, de pajones, de árboles más grandes, de darle esa dimensión, de ganar espacio verde en la ciudad. Entonces, esa sería la tarea en la que teníamos... Parqueos públicos, sobre todo al lado de estaciones del metro. Correcto. Todo el tema del proyecto de parqueo que tienen que fortalecerse. En los sectores populares ya yo he visto no solo parqueo para carros, para motocicletas, que muchos de los dueños de motocicletas viven en un tercer piso, en un nivel en el barrio, y no tienen un lugar donde dejar la motocicleta segura. Entonces hay garajes que se pueden hacer para eso. Yo digo, hay un grupo de oportunidades. Por eso es tan importante que podamos trabajar un plan en eso, y que haya un alcalde que no tenga otra agenda, que su agenda no sea el 28, que su agenda sea el 24, el 28, el 25, el 26, el 27. Entonces, justamente luces y sombras de esta gestión de Carolina Mejía como alcaldesa. Bueno, yo creo que la mejor manera de evaluarlo es buscar su propuesta, porque siempre que uno hable se va a ver como la parte política interesada que quiere hacer una evaluación. Me voy a permitir que tú lo puedas hacer. Te voy a enviar, que me permití leer su plan y hacer una evaluación, pero yo te lo voy a enviar con una evaluación ciudadana. Los ciudadanos lo pusimos a que respondan, por ejemplo, en drenaje, de lo que ella ofreció y de cómo ha ocurrido el drenaje. En tránsito y movilidad, de la ruta, las cosas que ofreció, que ella ha hecho versus eso. En reciclaje y manejo de los residuos, lo que ella ofreció y que ha hecho en esa materia. En recuperación del espacio público, que tenemos en parques, que ofreció y que ha hecho en términos de parque, en términos de fortalecimiento institucional del ayuntamiento, en seguridad ciudadana, en desarrollo del bienestar social de la capital. Entonces, ella hizo un grupo de propuestas que los ciudadanos debemos mirarlo, porque yo creo que no es solo para ella. En el futuro a mí me gustaría que me pudieran evaluar como se evalúa a un estudiante que ha estado cursando una asignatura, le toca un examen y se le evalúa para ver si tuvo el entendimiento y si tiene la herramienta al final del año. Entonces, yo creo que esas evaluaciones se deben convertir con indicadores, porque yo te lo digo, por ejemplo, siempre lo he dicho, a mí me gustaría inaugurar aceras que los ciudadanos están usando seguras, que antes eran inseguras, y se incrementa el nivel de uso de aceras. A mí me gustaría inaugurar los invernales limpios, porque ya también hay un punto de acopio que ya está recibiendo 20,000 botellitas o 50,000 botellitas, que ya sabemos que no están terminando en el drenaje de la ciudad. Me gustaría inaugurar cada vez que arboricemos un sector, porque entre todos lo hemos trabajado, y que podamos hacer una feria con el compó, con los artesanos de la ciudad. Me gustaría inaugurar que mucha gente en la ciudad, en los espacios que cerremos los domingos, ya lo ve como una alternativa de recreación, de gastronómica, de reencontrarse. Entonces, yo creo mucho en una ciudad que se despierta y se ejercita, que hay puntos, cuida tu salud, que además de los lugares que ya se han ido haciendo tradicionales, otros lugares se incorporan en los vecindarios para que la gente vaya a caminar o pueda hacer aeróbico y zumba. Esa es una ciudad en la que yo apuesto. Y
yo creo que también agregar la cátedra municipal para el currículum básico, para que el niño comience a conocer cómo comportarse en una ciudad. Yo creo que nosotros con el sector educativo de la capital deberíamos de las reglas básicas en tránsito y movilidad, en manejo de los residuos, en el uso del espacio público, en el tema de la cultura ciudadana. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de desarrollar unos eventos anuales que lleven a los colegios a asumir un reto y que podamos compartir los logros y podamos premiarlo cada año y podamos hacer lo que los mismos lugares que la ciudad tiene lo pueda ofrecer para el verano. Es decir, nosotros debemos hacer que entre el sector educativo y el ayuntamiento haya un intercambio y una dinámica de trabajo conjunto para que los estudiantes ya después cuando vayan evolucionando a convertirse en ciudadanos vean el valor de esto, porque, por ejemplo, ¿para qué tenemos un semáforo con una cebra en blanco para el cruce peatonal si nadie la respeta? ¿Cómo hacerla respetar? Exacto. ¿Para qué tenemos unos zafacones si todo el mundo tira la basura afuera y no hay consecuencias? Entonces son las cosas porque la gente dice, tenemos que crear una cultura de respeto a la norma. Pero si los estudiantes ven que eso es una teoría que le dan en el aula, cuando sale a la calle, exacto, ven otra cosa. No hay coherencia. Entonces, esa incoherencia hace que ellos no respeten lo que le dieron en la clase, lo ven como una información, exacto, no como una herramienta de convivencia y del cuidado de ellos mismos y del cuidado de la ciudadanía. Así es. Domingo Contreras, candidato a alcalde Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD, ha estado con nosotros en la entrevista de hoy con Federico Castillo. Domingo, reiterarte la disposición de que este espacio siempre estará abierto para ti y éxitos para la próxima contienda electoral municipal. Gracias, aquí vamos a triunfar. Gracias junto con esta alianza. Claro. A todos ustedes las gracias. Suscríbanse, compartan y comenten. Nos vemos en una edición próxima de la entrevista de hoy. Bye bye.